Parece que no. Bueno, vamos a comenzar. Gracias. Vamos a comenzar. Nada más. Sí, ya les voy a correr las diapositivas. Nada más la grabación va a ser diferente, pero no se preocupen. Gracias por su paciencia. Disculpen mi ignorancia tecnológica, pero no vino. Se murió, falleció su abuelita, entonces allá lo estoy molestando en un funeral. Qué malo soy yo. Vamos a comenzar. Vamos a darle porque tengan mucha información. ¿Por quiénes tenemos que orar al final? Recuérdenme. Que tengan padecimientos en sus dentros. Padecimientos en sus dentros. Riñones, hígado, intestinos, todo lo que envuelve todos. Sí, ahorita van a saber por qué, entonces ahí lo tenemos pendiente. Hoy vamos a ver una parte, otra de las partes que fluye de nosotros, y es el aceite, todas las partes grasas. Entonces comenzamos, porque tengo mucha información, no me voy a detener mucho en algunas cosas para tratar de dejar claras algunas básicas. Zacarías 4, 11 al 14, dice la escritura: yo respondí preguntándole, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda de la menorá? O el candelabro. Entonces hice la pregunta otra vez, ¿qué son esas dos ramas de olivo? ¿Qué estaban haciendo esas ramas de olivo? Descargando aceite de color, ¿sí?, a través de los dos tubos de oro. La visión de Zacarías, donde él ve un candelabro, ve dos olivos, uno a cada lado, y de cada olivo sale un tubo que alimenta de aceite el candelabro. Pregunta, ¿quiénes son o qué es esto? Él respondió, ¿no sabes lo que son? Y yo le respondí, no, mi señor. Él dijo, ¿qué son esos dos olivos? La respuesta es, ¿qué son los dos olivos? Son los dos que han sido, ¿qué? Ungidos con aceite. Ellos están con el Adón o con el Señor de toda la tierra. Entonces diga conmigo, yo he sido ungido con aceite. Por lo tanto, de mí fluye aceite. El Apocalipsis, cuando habla de la sentencia a la iglesia, que si no se arrepiente, que si no cambia de actitud, quitará su candelabro de en medio de ella. Una de las peores cosas que le puede pasar al pueblo de Dios es perder el aceite. Cuando no hay flujo de aceite, o que el flujo de aceite es el incorrecto, entonces tenemos problemas en el funcionamiento espiritual de la iglesia. Es como un auto, cuando le falta aceite, o cuando el aceite ya está quemado, o que le pones el aceite que no corresponde, porque de acuerdo al modelo, al kilometraje, pues lleva los tipos de aceite, o si el carro es a diésel, o si es a gasolina, usan diferentes tipos de aceite. El hermano Meni, pues, ¿qué le voy a decir? Él es experto en estas cosas. Entonces, y no viene el otro mecánico también que está arreglando un carro. Aquí tenemos muchos mecánicos, y luego no vino Betty, que aquí yo sí hablo de carros, no me corrigen. Y luego el hermano Huicho, pues, también no canta mal las rancheras, ¿ah? Entonces, principio básico: los seres humanos emanamos aceite, biológica y espiritualmente, derivado de una unción, derivado de una impartición específica en nosotros. En nuestro diseño natural, no necesariamente tiene que ver con las grasas que comamos, porque inevitablemente consumimos grasas. Si comemos semillas, pues las semillas tienen grasas. Varios de nuestros alimentos naturales, nueces y todo, son grasas naturales. Aunque evitara comer sin grasa, nuestro cuerpo tiene un mecanismo diseñado por Dios para convertir alimentos en grasa. Esa capacidad de fabricar su propia grasa, ese proceso metabólico que le llaman los científicos lipogénesis del novo, a través de los adipocitos o ciertas células que tenemos muchas en nuestro cuerpo, el cuerpo se encarga de la generación de la grasa. La grasa no es un pecado, no es una maldición en la vida de las personas para que no estén peleándose con su grasa corporal. Es un mecanismo de energía.
necesitamos, la grasa es el combustible para funcionar. De ahí agarra el cuerpo es como la leña, digamos, como tener los costales de leña listos para que esté jalando el calentón constantemente, para que haya un funcionamiento. Aparte del trabajo de protección que hace a los órganos y otras funciones muy específicas. Entonces, si no le diéramos suficiente grasa al cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad de generar su propia grasa. Agarra algunos alimentos como harinas y otros tipos de alimentos, azúcares, y los convierte en grasas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es en el diseño original, en lo biológico. Entonces, la grasa es parte vital de nuestro funcionamiento para que no estén todos angustiados. Y esa grasa, naturalmente, se va a acomodar en algunas partes, en unas regiones de nuestro cuerpo. Está distribuido en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene grasa. Tenemos lo que le llaman el tejido adiposo, ¿no? Que debajo de la dermis está la capa blanca. No sé si han visto cuando hacen chicharrones que matan puerco. A mí me tocó mucho con mi bisabuela. Se mata el puerco, entonces le quitan el cuero. Entonces la parte superior de la dermis, y debajo de eso, depende del grueso del cerdo, pues estaba toda una capa blanca, que es la grasa, la manteca del cuerpo. Entonces todos tenemos esa grasa, ese tejido adiposo de protección térmica, protección para nuestros órganos. O sea, es un trabajo bueno, así que naturalmente se concentra en partes de funcionamiento como el abdomen para protección de las partes vitales. Entonces, por eso peleamos tanto con el callo de la andadera o con la llanta extra, o como cada quien quiera decirle. Y hay quien pretende no tener pancita o no tener llantitas cuando es parte del diseño natural, quieran o no. Hasta el Cantar de los Cantares habla de la pancita de la mujer. Y dice que son como un montecito. No más que Hollywood nos vendió imágenes, prototipos de una belleza que es irreal, que no existe. Totalmente chupado todo esto. Todo el mundo ahora está peleándose por tener todo chupado, porque hasta se les vean los huesos aquí de estas cosas, estos huesos que están aquí. Yo no hallo los míos, pero por aquí tengo un par de huesos. Sí, que buscan que se les vean esos huesos ahí, lucirlos para decir que tienen cero grasa. Cero grasa es imposible. Y es malo, es muy malo para la salud. Sí. Entonces lo necesitamos. Y al tenerlo, entonces funcionamos, pero también lo sacamos, lo emitimos a través de las lágrimas. Cuando lloramos, nuestras lágrimas tienen cierto contenido de grasa, el sudor, la orina, otros desechos biológicos, y también nuestro sebo dérmico. O sea, siempre que tocamos algo, a mí me ha tocado seguido que de repente, de esas veces que me da por lavar el carro, que lo acabo de lavar, y alguien va y lo toca, y pues sabes que lo tocó porque se queda la huella, pero la huella es grasa, el sebo dérmico de la piel. O sea, siempre estamos soltando grasa. Ese es un proceso natural. Entonces, cuando ya con la edad ya necesitamos una ayudadita, porque entonces ya fluimos menos y necesitamos poner más cremita, ¿sí? Porque ya nos quedamos resequillos y nos da la comezón cuando nos ponen. ¿A cuánto les da la comezón si no se ponen la crema? ¿Sí? A mí en tiempo de calor no uso nada de crema. Ya entrando el frío, ya es un hecho. Tengo que encremarme como los niños. Me subo a la cama, o sea, ya ven que a los niños los suben a la cama y ahí los encreman. Y yo me subo a la cama y me dice, tú pareces un niño. Me subo a la cama, me encremo, me cambio y ya estoy. Y yo brinco en la cama un rato. Con la cookie brincamos y todo. Entonces, emitimos esa grasa, ese aceite es parte de un diseño específico. Entonces, dígale a su vecino, tú puedes producir tu propia grasa. Es para que funciones, pero también para que emitas. Ok, principios espirituales conectados con nuestro diseño natural. ¿Cómo se llaman esas células para generar grasa? Adipocitos.
Ahí está mi un adipocito. La característica de este adipocito es que es como un globito. Él se carga de grasita para que en las horas que no comemos o cuando dormimos, de ahí está tomando la reserva para que sigamos funcionando. Entonces ya comienza a vaciarse los globitos de la grasita, y al siguiente día le echamos otra recarguita para que siga. Cuando ya hay malos funcionamientos, es que se presentan problemas de salud, como sobrepesos desmedidos, o como problemas de diabetes, problemas de otro hígado graso y otro tipo de malos funcionamientos que tienen que ver con todo este funcionamiento que deberían de tener nuestros adipocitos. Entonces dígale a sus adipocitos: adipocitos tienen que funcionar bien de acuerdo al diseño de Dios, reserven la grasa suficiente y libérenla lo necesario, porque cuando no funcionan bien, o crecen demasiado o se multiplican, y entonces tenemos problemas de salud. Siguiente página. La importancia del aceite en la escritura. En Deuteronomio 32, 67 y 38 le reclama Dios a Israel y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían. ¿Qué se comían esos dioses? La grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que les ayuden y los defiendan. Voy a concentrarme en esto: la grosura de los sacrificios. En la escritura, cuando se ofrecía un sacrificio, no puse los textos de Levítico porque está llena la escritura de esto, el Levítico. Cuando se iba a ofrecer un sacrificio, un animal, hay una capa que cubre nuestros dentros, una capa de grasa, que por eso digo que ahorita vamos a hablar por los órganos internos. Esa capa de grasa cubre los riñones, cubre el hígado, cubre los intestinos. Los judíos tienen un proceso muy específico para poder comer vísceras. Sí comen vísceras, pero cuidan mucho de separar muy bien toda esa grasa que cubre a los órganos internos, quitarla toda por completo, limpiar. Es un proceso de limpieza, y entonces poder comerse las vísceras, y si es que les gustan las vísceras. Dios no permitía que su pueblo se comiera esa grasa. Se tenía que ofrecer en el altar y quemarse con el sacrificio. La grasa esa que cubre, que también ahí están adipocitos, que está lleno todo nuestro cuerpo de esa producción, hacen un trabajo de protección de los órganos. Están ahí para proteger, pero hay una comunicación. Si en esa grasa que está cubriendo hay fallas de los adipocitos, o hay infección, o hay demasiadas grasas saturadas, ya ve que a veces le dicen uno que no demasiadas grasas saturadas, hay demasiada concentración de cosas indebidas, a los órganos que está protegiendo van a terminar dañándose también. Entonces comenzamos a tener una serie de trastornos. Ya que ahorita es muy común tener problemas, ya se oye mucho el hígado graso, famoso, porque cuando hay demasiados adipocitos que ya no hayan a dónde mandar tanto, entonces todo eso se va al torrente, y el torrente sanguíneo lo manda al hígado, y se va quedando, literal, el hígado se va llenando completamente de grasa. Por eso le llama un hígado graso, y va perdiendo funcionamiento. Entonces problemas de diabetes y cosas, porque de ahí depende el páncreas y todo el resto de la operación. Entonces hay un diseño muy específico, porque para Dios lo que nosotros conocemos como lev, como corazón, en hebreo es lev, que no es el órgano, la parte vital para Dios, la parte emocional, espiritual del ser humano, son sus dentros, no acá, sino acá. Incluso la escritura en las versiones antiguas, cuando dice que en algunas referencias que se ame a Dios con todo el corazón o ese tipo de cosas, dice literalmente con todos los riñones, en versiones muy antiguas, porque en el original hebreo sí habla de los riñones, de las partes vitales, la parte central, espiritual, mental, emocional del ser humano, está resguardada por esa unción.
Por eso de aquí me tengo que ir toda la parte mental y a la parte emocional, que tiene que estar resguardada por esa unción para que no sea alterada, para que nuestro funcionamiento sea correcto, porque lo que hace esta parte es un proceso de digestión y de limpieza. Aquí está la parte de limpieza de todo nuestro ser. Recibe, procesa, limpia. El hígado recibe toda la bola de mugres que le aventamos durante el día y se encarga de limpiar todas esas cosas. Por eso dicen que las personas, cuando consumen demasiadas sustancias químicas procesadas, pues tienen al hígado a dale y no lo dejan descansar. Los riñones reciben el agua, hacen un proceso de purificación, de redistribución, hacen todo un trabajo muy interesante. De modo que cuando ya lo están jalando bien, pues les ponen las diálisis y todo tipo de cosas para ayudarle al riñón a hacer sus trabajos. Los intestinos igual reciben el alimento, hacen el proceso digestivo, separan los nutrientes y entonces limpian y desechan todo lo que no va a funcionar. Entonces llega conmigo: el Padre me ha ungido para guardar mis emociones, mi espíritu en completa salud. Entonces, por eso, en ese sentido simbólico y específico, es que Dios no permite que esa grasa se consuma, sino que la pide porque es una grasa de gran valor, en el sentido de que reserva y protege lo que más vale en la vida de un ser humano: su espíritu, sus emociones, su razón de existir. Entonces, es tan importante el aceite o la grasa que es una ofrenda para Dios. Sobre todo cuando lean la escritura grosura se refiere casi siempre a la grasa que cubre los órganos internos. Deuteronomio 32:14 dice: mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor de trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, diga conmigo: Dios me ha bendecido con lo mejor de lo mejor, con mantequilla. A ver, ¿cuándo van a los campos menonitas y traen mantequilla? No anden comprando margarina. Lo que en el súper compran como mantequilla es margarina, es puro proceso sintetizado. Compren mantequilla, o sea, de la lechita hecha de ahí. Por cierto, el siguiente taller de alimentos que en marzo nos lo van a dar, nos van a enseñar a hacer mantequilla y choco zamorano. Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Diga conmigo: yo sí voy a tomar leche de vaca, de ovejas. Nada de leche de coco y de almendras, no leche. O sea, el mercado, con tal de venderle a la gente, le vende mentiras. ¿Quién dijo que las almendras daban leche? ¿Han visto ordeñar a una almendra? Entonces ahora dígale a su cuerpo: cuerpecito, dígale: intestinos, tengan la capacidad de desdoblar las grasas que la leche buena trae. Porque la intolerancia a la lactosa es nada más eso: es que los órganos, los intestinos no están teniendo la capacidad de hacer el desdoblamiento de las grasas. Y la grasa que la leche tiene es grasa buena, la necesitamos. ¿Sí? Entonces, con grosura de corderos, diga conmigo: una chuletita al carbón no me caería mal. Qué rico, ¿no? Ya se le antojó, hermanos, unas chuletitas al... ¿Sí? Pues invítenos. Ay, están toreándolo, ya no tiene el patizote aquel, ¿verdad? Qué coraje. Hay otro, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues ya estamos. Ya lo haré. La grasa es señal también de bendición. Carneros de Basán, gordos, machos cabríos, es señal de bendición. Cuando recién entré a la maquiladora, yo pesaba en ese tiempo, ya andaba llegando a los 60 kilos, no me han desquitado kilos. Casi 60.
Era pantalón talla 28, imagínense. Ahorita soy 32, 4 numerotes arriba. La encargada de la cocina, la supervisora de la cocina, llegaba yo con mi charolita a la barra para que me den la comida y le decía a las que servían: a ese flaco sí no le doble, a ver si engorda. Diga, bendición. Entonces, no es más, hemos satanizado demasiado la grasa. Ser sabios es bueno, ser prudentes es bueno. Movernos bajo el temor es muy malo. Y no entender el contenido simbólico y espiritual que esto tiene, porque no comemos entonces con acción de gracias. Siguiente. ¿Cómo se extraen las grasas o los aceites de las plantas en sí? Del animal ya sabemos, para extraerlo hay que sacrificarlo, hacer los cortes, meterlo a fuego y sale la manteca de puerco o de lo que sea. El puerco es el que más grasa nos proporciona de los animales, ¿verdad? Pero en las plantas, primer procedimiento por fuego. La palabra hebrea es rakash, que significa mezclar, hervir o destilar. Ustedes saben que el proceso para hacer perfumes, para hacer fragancias, es agarrar las plantas, bueno, las fragancias naturales, porque los perfumes ahora son sintéticos, pero un perfume de esencias naturales es muy, muy caro, porque se necesitan cientos de kilos de hierbas, de flores, para poder sacar unos mililitros de esencia. Por eso son muy caros. En la antigüedad, para sacar los colores, era vegetales o animales, de algunos calamares y otro tipo de animales. Las esencias, los perfumes, los aceites, 100% vegetal, 100% natural. Dos procesos. El primero, la destilación. Agarrar las plantas, hervirlas. Le comenté hace poco que si ustedes se fijan cuando hacen los tés en la casa, ponen el agua a hervir, la hierba, lo que sea, epazote o táscate, fue lo que le dio a Miriam, le dijo: pastora, atáscate, ¿no? Táscate para todos, canelita, gordolobo, hierbabuena, tengo hierba santa para la garganta. ¿O cómo dice más ese salmo? A ver, la pecadora de Karina luego lo supo perder. ¿Qué sigue diciendo, padre? No sabes, la redita aquí arriba. Se mete a hervir, lo deja reposar y sobre el agua sale una capita de grasa. Es la esencia, el aceite esencial. El proceso de destilación, pues aquí lo puse en un ladito, se hierve, entonces comienza a evaporar y comienza a destilar únicamente la esencia, por fuego. La otra es por presión, como las aceitunas, el aceite de oliva, a presionar, o la nuez, ese tipo de semillas, la almendra, ajonjolí, otro tipo de aceites que se usan mucho hoy en día son sobre presión para extraer sus aceites. Ahí está la palabra en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo padeció antes de la crucifixión, que es Getsemaní, Gad Shemanim, que es una prensa de aceite, donde el Señor estaba siendo presionado para extraer el aceite de él. Allá está en la clase. Denle un like. El aceite puro machacado, Éxodo 27-26, mandarás a los hijos de Israel que te traigan ¿qué? Aceite ¿qué? Puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces dígale a su vecino: si tienes aceite, pero para extraerlo, o pasas por el fuego o pasas por la prensa.
Digo, lo más bonito es que la pastora nos bendiga y todo el que traía el frasquito. Es que ya estaba la mamá de... Entonces, los procesos en la vida nos enseñan, o las circunstancias que tenemos que vivir nos enseñan que si lo procesamos bien, están diseñadas para extraer el aceite de nosotros. A veces por el calor, a veces por la presión. A nadie nos gusta padecer, y menos padecer changos, o padecer. A nadie nos gusta sufrir. Pare de sufrir, vende mucho. Por su eslogan. Porque a nadie nos gusta sufrir. Pero es parte del proceso para la extracción del aceite. Así que hasta ahí vamos dejándolo. Dígale a su vecino, así que aguanta. O sea, si quieres chillar, chilla. Pero ni al Señor Jesucristo, dígale, pero ni al Señor Jesucristo se la pasaron. Él dijo, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, porque yo quisiera que la unción saliera de mí de la manera más fácil y sencilla. Pero resulta que para soltar todo el aceite que el Mesías, porque el Señor Jesucristo es Yahshua HaMashiach, que es el Salvador, el ungido, él había sido ungido para salvar, para liberar, para anunciar libertad a los cautivos. Tenía que soltar el aceite y tenía que ser presionado en ese lugar tan simbólico llamado Getsemaní, hasta que soltara el aceite. ¿Hasta dónde hay que padecer? No sé. ¿Cuánto tiene que doler cada quien de acuerdo al aceite o a la naturaleza de la opción que tiene? Ya le voy a cambiar porque está en... El aceite tiene asignaciones, tiene razón de ser. Hablando naturalmente y espiritualmente, el principio es el mismo. El aceite o es un alimento, como Rosy que está comiendo cacahuate. Ya la vi, que le hice una mordida, una pepitoria. No, se llaman pepitorias, no nosotros decimos mal, decimos pipitoria, pero es pepi, o las pepitas. Es un alimento para nutrir. El cuerpo necesita esto, pero también nosotros podemos nutrir a los demás a través del aceite que fluye de nosotros, a través de la palabra, de una oración, de la adoración, de la administración. Estamos nutriendo a través de la unción que sale de nosotros a otros, a los demás. También funciona como medicina. En la antigüedad siempre el aceite fue un recurso medicinal para atender la medicina. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados en alguna ocasión a través de alguna alabanza, un cántico de oración que los ha ministrado y han sanado? Sí, ¿verdad? Que Dios ha ministrado nuestras vidas. Belleza, porque Él ha ungido a ¿cómo dice? Ya se me fue las palabras del Salmo. No, la vieja casada no. Es pecadora. Que hermosea a sus ungidos. Hermosea. Diga conmigo, la unción me pone bien bonito. Me pone bien bonita. O sea, aquí no hay feos. Aquí la unción embellece. Aquí, mire, otra vez una letra, es prosperidad. Porque el aceite, si ahorita el aceite de oliva es caro, ¿cuánto vale una botellita de medio litro de aceite de oliva? El extra virgen,
300 ¿Qué es la del más? bueno. Depende de la marca y la calidad también, ¿verdad? Porque hay de marcas a marcas, no es lo mismo My Brand, mi marca, que comprar Carbonell. Ya es otro nivel. Y que no venga combinado con aceites minerales. ¿Qué porcentaje es puro? Si ahora es caro, antes era mucho más caro. Era de ricos tener reservas de aceite. Por eso la viuda aquella que ministró Eliseo no estaba tan pobre como ella pensaba. ¿Qué tienes en la casa? Pues tengo aceite. O sea, hello. Era una viuda fifí. Y no sabía. Y de ahí armó el negocio de su vida. Porque es señal de prosperidad. Diga conmigo, este aceite que está en mí, lo voy a usar para prosperar, para bendecir, para sanar, para alimentar, para nutrir a otros y a mi familia. O sea, no en vano se tiene lo que se tiene. Porque el aceite es prosperidad. Siguiente página. Y aquí vamos a comenzar con un análisis. Se lo explico antes de entrar. En la escritura tenemos un caso muy específico que cuando comencé a trabajar y estaba sacando notas, dije, a ver, aquí hay algo muy interesante. Los que han leído la escritura saben que Dios le mandó a Moisés que hiciera el aceite de la santa unción. Una receta, una fórmula que estaba prohibido en Israel replicarla o reproducirla. Nadie más debería de volver a hacer ese aceite, solo el sumo sacerdote podía hacer esa fórmula. Y ese aceite solo se utilizaba única y exclusivamente para ungir el tabernáculo o el templo y sus utensilios al sumo sacerdote y a sus hijos. Nadie más. No se podía poner sobre carne cualquiera. Nosotros ya no tenemos problema porque usamos el aceite para ungir, pero usamos únicamente el aceite de oliva. Algunos dicen, no, porque andan ungiendo a diestra y siniestra la gente. No, la idea es que si están enfermos los unjan con aceite. O sea, el problema es la fórmula. Pero aquí encontré algo muy interesante que vamos a ir tratando de desentramar en este aceite de la santa unción. Diga conmigo, sobre mi vida yo tengo el aceite de la santa unción, porque soy rey y sacerdote. Entonces, usted no tiene cualquier aceite en usted, porque usted no es un hijo de cualquiera. La unción que descansa sobre usted es la unción del Mesías ungido. Ya me dio calma. Ya estoy. Por eso se me manchan las camisas de las. Éxodo 30, 22 a 25. Solo en esta primera diapositiva lo leo completo. En las siguientes solo voy a leer las partes marcadas, ¿sí? Para no leer tanto. Éxodo 30, 22 a 25. Hashem le habló a Moshe diciendo: ahora tú, toma para ti una ¿qué? Selección. Diga conmigo, selección. Diga, porque lo que Dios ha puesto en nosotros es selecto. O sea, no cualquier cosa. Por eso nos da a comer de la miel de la roca, del trigo, del pan del cielo, de lo mejor. Una selección de especias. Especias en hebreo, si no me da la memoria, bosem, besem, algo así, que es fragancias, que son plantas, que es todo lo que desprende aromas, esencias en aceite. Especias, ¿calidad qué? ¿Calidad qué? Premium. O sea, no cualquier cosa. No aceite de tu marca. No. Premium. Y usted sabe que lo premium es muy caro. ¿Alguna cosa que usted haya comprado alguna vez premium que me presuma? No se avergüence de Leotilio porque es pueblo de Dios que tiene. O sea, si puedo comprarlo, qué bendición. ¿Algo premium? Carne. Carne premium. No, aquí no he comido una chuletita acá.
Depende de dónde la compramos, ¿no? Ahí en la calecita, ahí. En la Calesa. Ay, papá. Sí, una vez nos invitaron a la Calesa, ¿verdad? A comer. Sí. ¿Premio? ¿Aceite de capullo para mí? Y ya el capullo es carito, ¿eh? Un aceite de olvido. Dice mi mamá que cuando estaba chicas, como mi abuela les ponía a veces manteca de crema porque no había, y cuando le pregunten qué crema trae, dígale, Nivea. Nivea. Premio, mirra pura, 500 shekel. Incluso ahorita si usted pregunta por monedas en varios países de Oriente como Israel y países de allá, en lugar de decir pesos es shekel, porque es un tipo de medida. Aquí decimos peso, allá dicen shekel. 500 shekel, el dato apunta a 9 kilos y medio. Ahora, este es el cálculo de un comentarista, del escritor de la Emet Torah, pero el otro, el que escribe la Torah siempre viva, lo calcula a un poco menos de peso, así que agarré la medida alta, ¿sí? Canela aromática, 2 medias partes cada una de 250, o sea 4.75 kilos por 2, es lo mismo que 500 shekel. Caña aromática, 250 shekel. Casia, 500, que son otros 9 kilos. Tienes que usar el patrón de medida que es el shekel, que es el patrón empleado para todos los efectos del santuario. Había una medida específica que se usaba. Usted ha leído a veces en escritura, de acuerdo a la medida del santuario. Porque antes, como no había profeco que regulara los pesos y medidas de las básculas, entonces había que tener algo más generalizado. En Israel era la medida que se usaba en el santuario, para que no fuera más ni menos. Y de aceite de oliva, un hin de aceite que equivale a 6 litros, otros dicen que es un galón, que son cerca de 4 litros. Con estos elementos prepara el aceite de la unción sagrada, compuesto aromático, trabajo de perfumero, y ahí la palabra perfumero experto, la palabra perfumero, ahorita se las puse más atrás, me devuelvo, se usa mucho la palabra, la raíz rakash, que es un mezclador, un destilador, alguien experto en la preparación de estas sustancias, de estas esencias. Un perfumero experto será, ahora sí lea conmigo lo marcado, será el aceite de la unción sagrada o sea preparado especialmente para tal fin. O sea, el aceite que emana de ti habla de tu identidad. El aceite que se puso en ti es una esencia que solo está en ti, que nadie más puede replicar. Y así como el aceite, es el milagro de la Hanukkah, donde encontraron el templo vandalizado, alterado, profanado. El aceite de la unción se había acabado, duraba mucho tiempo porque era muy poquito lo que se usaba, duraba muchos años, pero ya cuando llegaron los sumos sacerdotes que recuperan el templo, encuentran que solo había aceite para algo así, una semana, y entonces el milagro es que se extiende para los 9 días. Entonces está el milagro de la unción. Diga conmigo, tengo una unción específica, irrepetible. Es como una huella dactilar lo que hay en nosotros. O sea, nadie más podría ministrar como tal, y nadie más podría ministrar en la vida como Samuel. Nadie. Imposible. Siempre imitados, pero ¿qué? Las unciones son muy específicas, por eso no podemos pretender que un hermano predique como el otro, que uno enseñe como el otro, que uno cante como el otro, que uno haga las cosas como el otro. Aquí no es por gustos, aquí es por unciones, porque es diseñado específicamente para tal fin. Y ahí es donde viene la prohibición de que no puedes aventarlo sobre cualquier persona. Tu unción también no es para toda la gente. Yo tengo eso muy claro, que yo he sido llamado. Yo tengo delimitaciones muy claras.
demográficas, porque sé mi delimitación demográfica hasta este momento que no ha sido ampliada. Estado de Chihuahua es mi rango de autorización. Geográfica. Delimitación geográfica. La demográfica. Sé a qué gente y dónde Dios me tiene formando un ministerio. La temporal también. Y la funcional. Sé lo que tengo que hacer y sé dónde no me debo meter. Por eso ya no, ahorita que me puse a cantar, ¿verdad? Dije, yo sé que comenzaron a sentir la gloria, pero dije, no. Sí. No, ese comenzó a dar agüitar, dijo, no, ya llegó la competencia, y yo se le dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Siguiente. Entonces, eso me habla de esencia e identidad. Sus componentes son únicos, su fragancia es única, y su potencia es única. Ya sea potencia para vida o potencia para muerte, porque hay plantas que de acuerdo a cómo se usen van a darte vida o van a darte muerte. Hongos alucinógenos que pueden ser usados para medicina, para fines medicinales. Cannabis que puede ser usado para fines muy potentes medicinales, pero que es la marihuana, pero también puede ser muy mortal, que ha matado generaciones enteras. Entonces cada quien va a usar su aceite con la potencia que tiene de acuerdo al diseño que tiene. Pero si lo mal usa o si está contaminado, como decía ahorita, si la grosura que está rodeando los órganos está comprometida, los órganos están comprometidos. Y la parte vital de donde emana la palabra, de donde emana la unción, donde comenzamos a fluir, a mover, a sentir, a palpar, a entender, a imaginar, a crear, todo eso va a estar alterado. Entonces comienzan los ministerios a truncarse, o comienzan a amargarse, o comienzan a intoxicar en lugar de producir vida, comienzan a suceder alteraciones y pensando que están fluyendo. Sí están fluyendo, pero el aceite algo tiene que no estar bien. Dice Apocalipsis 2:17, al que venciere le daré una piedrita blanca y la piedrita escrito un nombre nuevo, el cual, diga conmigo, ninguno conoce. O sea, es tu identidad, solo tú lo conoces, sino aquel que lo recibe, porque esa unción te hace único e irrepetible. Cambio de página. Ahora es el mismo pasaje, pero vamos a ir leyendo por fragmentos, nada más, vamos con los ingredientes. Primero, antes de los ingredientes, una selección de especies de calidad premium. Va a depender de la fuente que tengamos, la calidad del producto. Especies es la palabra se les dije ahorita, ¿verdad? Que significa fragancia o bálsamo, o especia o aroma. Bálsamo es una medicina, una especia se usa para 1000 cosas, el aroma para fines cosméticos. Génesis 2, 27, 27, y Jacob se acercó y le besó. Ya lo había leído cuando hablamos de los aromas. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, ¿qué le dijo? Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo. Cada quien tenemos una marca específica que solo nosotros lo tenemos. Especies finas. Cuando usan la palabra finas o premium, que en la Reina Valera dice hierbas o especies, ¿cómo dice la Reina Valera? Si la ven en medio, creo que dice especies finas, antes de las aromáticas. Especies, ¿sabes? Usa la palabra especies finas. La palabra finas, ahí usa la palabra rosh, que es cabeza. O sea, lo principal. Y la cabeza en la tipografía de las letras hebreas representa a Dios. O sea, ¿de dónde viene la unción? De Dios. De la cabeza. Porque Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia. Así como el varón es ¿qué? Les costó mucho trabajo decirlo. Como el varón es cabeza. O sea, el problema es
Ya les está revelando. Ahora no dije. De acuerdo a la unción que fluye de la cabeza, será la unción que llega al resto del cuerpo. Si la cabeza de la casa es amargado o amargada, así llega la unción al resto del cuerpo. Si es temeroso, miedoso, asustado, si odia, si tiene mentalidad de pobreza, así llega la unción al resto. ¿De dónde viene la unción? De la cabeza. Lo bueno es que de nosotros viene de Cristo, el ungido, el que es la cabeza de la iglesia. Salmo 133:2. Es como aceite fragante sobre ¿qué? La cabeza. Fluye descendiendo sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de los sillot de sus vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos los que somos líderes en nuestras casas o en algún lugar de cómo es la unción que estamos emanando. Cuando algún ministro está enojado, asustado, amargado, resentido, desde esa perspectiva va a ministrar al pueblo y no va a poder evitar salpicar de hiel a la gente que le está soltando esa unción. ¿Han escuchado ministros enojados, amargados? Sí. Esto sí. Oye, lo estaban diciendo por mí. Fue muy claro. Así todo, sí. Me sentí así como. No es la iglesia. Aquí no es la iglesia. Aquí, sí, con el primo de un amigo. Sí. Ya conmigo fuera que llega a mí. Es una unción fina. Es premium. Son hierbas cosechadas en el jardín del rey. Son premium. No cualquier hierbilla de por ahí. ¿Alguna vez han cosechado y levantado hierbas ustedes? Yo de niño fui con mis tíos a los montes en Saucillo a buscar orégano y llegamos con 2 costales de orégano del monte. Y luego nos fuimos a un rancho allá con el rancho de los familiares con María Luisa, por allá hay cebollas, por allá. Y fuimos por hierbanís. Era manzanilla. Ustedes no se anden confundiendo, ¿verdad qué? Ay, se lo llevaron. Siguiente página. La siguiente parte del texto, el primer ingrediente, mirra. ¿Cómo debe ser la mirra? Pura. Hablando de mirra, la palabra mirra nos habla de esta amarga libertad, porque de alguna manera para que la unción fluya hay que probar esas amarguras. ¿Qué le obsequiaron al Señor Jesucristo a aquellos sabios cuando llegaron a que él había nacido? ¿Qué le llevaron? Mirra, porque le estaban anticipando el dolor, la amargura que habría de vivir a manos de los traicioneros, de los enemigos. O sea, inevitable tomarse la copa de la amargura. La palabra hebrea amor, aquí está otra vez la men que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Mor, mirra, porque destila en gotas. La mirra, incluso le estaba diciendo, se saca de un arbusto, un árbol pequeño, que suelta ese lagrimeo que todos vemos en los árboles. Le estaba diciendo yo, miren, que estaba preocupado por nuestro chabacano, porque entró la temporada y está lagrimeando. Está brilloso y está sacando resina. Digo, no es normal, tiene que su etapa es de floración, no de esto. Entonces, ya investigué y tiene un problema. Vamos a orar por él.
Entonces, suelta ese árbol, lagrimea, suelta esas lágrimas por la amargura. De aquí viene la palabra mará o mara, que es o sea, aquí nos enseña el dolor bien procesado que va a dar vida. ¿A cuántos no les ha dolido lo que han vivido? Dígame, no me platique la historia porque aquí nos ponemos a chillar todo, ¿no? Lo que callamos las mujeres, la Rosa de Guadalupe, ahorita se siente. Le digo, amiga, ¿y por qué no hacen lo que callan los hombres? Pues si los hombres callamos menos que las mujeres lo hablan más fácil. Las mujeres lo hablan más fácil, los hombres no lo callamos. Yo lloro conmigo solo. Eso es la cara de triste también, sí, sí. ¿Cuántos tienen eventos que les han dolido mucho en su vida? Levanten la mano. Que cada dedo sea una lagrimita de mirra. Ahorita levantan hasta de los pies, ¿no? No habrá más dedos. Pero cuando lo procesas bien, va a producir vida. No muerte, vida. Va a doler y va a amargar y el trago va a ser muy amargo. Porque a nadie nos gusta estar enfermos. A nadie nos gusta perder seres queridos. A nadie nos gusta tener pérdidas, accidentes. A nadie nos gusta fracasar, sentir el dolor del fracaso, de la traición. A nadie. La pobreza, el hambre, todo aquello pesa, duele, amarga. Pero si lo procesas con sabiduría y con amor, vas a producir vida. Porque esa mirra amarga producía vida. Mirra excelente, la palabra excelente, me devuelvo un poquito para que lo vean. Mirra pura o excelente es la palabra deror, que significa moverse rápidamente. Diga conmigo, de la amargura se tiene que salir rápido. O sea, no me quedo ahí, tengo que salir rápido. Porque si te quedas estacionado ahí te amargas, ahí te pudres. O sea, duele, sí, llóralo, sí, pero a correr. Y ya. Lo que sigue, next, vámonos. A moverse rápido, excelente. Significa libertad, espontaneidad, fluir, flujo. Y también significa algo destilado que está libre de ¿qué? De impurezas. ¿Qué sucede cuando algo se destila? Los que conocen el proceso de destilación, se pone la hierba o la sustancia, se le pone fuego, y cuando sube el fuego, ¿qué hace la esencia? Se escapa de ahí, sale, evapora y se va. No se queda ahí, se va. Así que si está estacionado ahí, que el cucaracho aquel, la rata inmunda, animal rastrero, adefesio bendito. No, si de Rosy no me extraña. Estas tres que están aquí. Cuidado. ¿Está aquí para ministrarlas o para...? Porque el dolor puede limpiar. Dígale a su vecino, el dolor limpia. O sea, bien manejado limpia, no amarga, no endurece, no te deja todo resentido. Ay, no, que es que lo ves, hace 20 años me hizo quién sabe qué, y me robó y quién sabe qué. Pero hay que perdonar. Y yo se ya volteó, se acordó hace 20 años, quién sabe qué le hiciste. Limpia. Siguiente ingrediente es la ¿qué? Canela aromática. Esto nos habla de lo atractivo y rechazado al mismo tiempo. Dígale a su vecino, porque hay tiempos en que eres muy atractivo, pero hay tiempos en que eres muy rechazado. Y nadie nos gusta ser rechazados. ¿O sí? Aunque digamos, no, a mí no me importa lo que digan, que quién sabe que a nadie le da igual.
los que caen. La palabra canela en la escritura es la palabra cinnamon. De hecho, se parece a la de inglés cinnamon. Es canela en inglés, la raíz es la misma, que significa elegir una corteza de canela por ser rollos verticales. Aunque la canela que la Biblia menciona, el cinnamon, aquí puse un árbol de canela, por si usted no sabía, la canela son cortezas de ese árbol que se van enroscando, desde ahí sale la canela. La canela de la que la Biblia habla es una canela más fuerte, mucho más potente, más concentrada. O sea, cuando uno va a la central de abastos, yo ya le aprendí, porque hay, no sé si he visto en algunas tiendas canelas con códigos. Entonces le dicen, ¿de cuál quiere? Pues dígame, ¿en qué consiste? Esta vale 10 pesos, esta vale 30, esta 50, esta 100. La calidad, la intensidad. La una que es china, ¿no la has visto? ¿Ah, ya la imitaron? Es un rollo que sacan pero de otro árbol, que más canela. Imitado. Y la aromatizan. No puede ser posible. ¿O sí? Ya hay en las tiendas del centro. ¿Sí? Si no se fijaron. Oiga, si estoy asustado porque ya hasta la Virgen de Guadalupe los clonaron. Ya le hicieron los chinos. No, y llega el 16 de septiembre y todas las banderitas que compusieron de China, ¿no? O sea, son listos los chinos, como yo soy. Pero puede ser ese árbol, pero también otra posibilidad es que la canela esta también sea lo que llaman el palo de aloe o la madera de agar. Está algo diferente. La canela, entre su sabrosura, lo rico que es, lo aromatizante, a mí me gusta hacer el cafecito con canelita. Como me gusta, tengo el molinito y luego pongo los granos de café, le aviento una ramita de canela, lo muelo, suelta sus aromas, café y canela juntos. Lo meto a la cafetera y viene Miriam de donde ande y son tus perfumes de mujer, los que me sublimean. ¿Esa cantaba usted cuando era tremendo? Es que antes de adorar al Señor cantaba en los grupos acá seculares. ¿Sí la cantaba? ¿O esa le cantó solo? Es un aroma que da vida, que sana, que atrae. Esta es la parte atractiva. Pero si fuera la madera de agar, agar en la Biblia significa extranjero, repudiado, expulsado. ¿Qué le hicieron a Agar? Abraham y Sara. A ver, ven conmigo. ¿Qué le dijeron a Agar? ¿Qué le dijeron? Fuera. Bueno, así como a veces nos hacen, porque a veces nos tienen que rechazar. Y el rechazo, bien trabajado, da a luz a un Judá y no a un Ismael. ¿Por qué puse esto? Porque Lea, la rechazada por su esposo, Jacob, que no la quería, le dio a luz a un Judá, a un líder, a un ministro, a un hombre que sacó adelante al pueblo, que dio a luz la generación y el linaje del Mesías. El rechazo bien manejado te va a dar generaciones poderosas, pero el rechazo mal manejado te va a sacar a Ismaeles, resentidos hasta el día de hoy, llenos de terroristas, odiando y matando a todo lo que ellos consideran infieles o enemigos. Dice el apóstol Juanito, para llegar a ser aceptado hay que ser totalmente. Es una de las máximas del apóstol, ¿verdad? Para ser totalmente aceptado hay que ser totalmente rechazado. Te van a rechazar o ya lo han hecho. Saca lo mejor de eso. Siguiente ingrediente, la caña aromática.
Esta es la que andaba cosechando José y no se dio cuenta. Ahorita le digo por qué. La caña aromática es la combinación de justicia y salud. En hebreo, cané, caña, por lo derecho, por lo recta, que puede ser una vara, la vara de medir, un brazo, el rayo de una báscula. Ya ve que ¿ha conocido las básculas mecánicas? Esas que cuelga uno algo y la aguja se mueve, ¿sí? Para medir el quilataje. No, las de super son digitales, ¿no? Las que pueden, las que están en las veluras, ¿eh? Cierto, ahí están. Ese brazo, el que mide, es la medida. Una caña aromática, un cálamo, o puede ser un hueso. ¿Por qué? Porque como caña de medir, si lo interpretamos así, mantiene la rectitud del diseño sin caer en la religiosidad. Es una medida. Son las funciones específicas en la iglesia que no permiten que las cosas se salgan de balance. Porque en la iglesia necesitamos las visiones nuevas y las visiones conservadoras para los puntos de equilibrio. Miriam, platicando el otro día, le digo, yo no sé por qué yo salí tan raro. Me dice, es que... Okay. Soy el adoptado, ¿sí? Me dice, es que tú tuviste que ser diseñado diferente porque la iglesia necesita algunas funciones de personalidad disruptiva, y las personalidades disruptivas son las que comienzan a romper algunos patrones. Pero hay otros brazos de la iglesia y el cuerpo de Cristo que tienden a ayudarnos a los que somos más, digámoslo secularmente innovadores, digámoslo filosóficamente disruptivos, digámoslo espiritualmente también, con un sentido de revelación de los tiempos que se están moviendo en el reino. Necesitamos gente que mantenga los equilibrios para jugar, para el balance en este proceso. Pero hay rabinos comentaristas que dicen que esta caña es el cannabis o cáñamo, y aquí tuve que investigar porque no es lo mismo el cannabis, la parte superior, la hoja donde está el alto contenido alucinógeno, que la caña, que es la parte baja de la planta que tiene casi nulo contenido alucinógeno. Fuera o no, el cannabis, o que ustedes dicen marihuana, es un diseño de Dios para sanidad, y es parte, la cosa es cómo lo ha usado la gente. O sea, no es, el cannabis no es malo, malo es cómo lo usan. Ya ve que el otro día estaban controlando si creían que porque se ponía marihuanol te dijeron, ¿verdad? ¿Fue Joaquín? Sí, fue Joaquín el que salió con eso. Sí, estaba. Esto ayuda a mantener la salud sin irnos al extremo de la muerte. Aquí puse los 4 ángulos de todo esto: la caña para diseños, para medir diseños, o usarla para condenar bajo los esquemas de la religiosidad, o bien el cannabis como medicina o para producir muerte. Siguiente página, siguiente ingrediente, la casia. Casia a cabo. La casia nos habla de la combinación entre la humildad y lo incorruptible. La palabra es kadat, que significa secarse, contraer o doblar el cuerpo o el cuello, ¿sí? Porque puede ser, parece que está hablando de una planta que se agacha, o que para jalarle, usted por ejemplo, las naranjas que se las cortamos en el árbol de mamá, para traer la naranja, ¿qué tiene que hacer uno con la rama? Agacharla. O sea, hay cosas que para que las sueltes te tienes que agachar. O sea,
en un movimiento de aparente dolor o rechazo, el Padre nos lleva a agacharnos para que soltemos algo que ya no debemos de tener. Humildad, diga conmigo humildad. Pero también nos puede hablar de incorruptible, porque la acacia como madera era un árbol del cual Dios se pidió que se hiciera todos los utensilios del templo. Y el templo, la única madera que aceptaba era la madera de acacia, o ya cuando entra Salomón para hacer el templo grande, o este es el tabernáculo, el templo grande, lleva acacia, pero también lleva los del cedros del Líbano que le mandó su amigo de ella. Acacia también significa incorruptible. Se usaba en el templo porque es una madera altamente resistente al moho, a la humedad, a los años, y no se pudre tan fácilmente. De ahí viene el nombre de Quetzia, que de hecho así se escribe acacia en uno de sus términos como Quetzia. Es el aroma de la realeza. Salmo 45:8 dice: tus vestiduras todas tienen fragancia de ¿qué? Mirra, aloe y ¿qué? Y casia. Desde palacios de marfil, instrumentos de cuerda te traen alegría. Siguiente página. Siguiente ingrediente: el aceite de oliva, el que más conocemos. El aceite de oliva es, por así decirlo, el diluyente. Se usa como un diluyente para todas estas esencias, mezclarlas. Entonces, los rabinos no se ponen de acuerdo si se agarraban todas las hierbas mencionadas atrás, caña, acacia, canela, y se destilaban al calor, con el calor, en agua, y para que soltaran sus esencias, y luego ya se mezclaba esas esencias en el aceite de oliva, o se destilaban en el mismo aceite de oliva, que se echaran todas las hierbas en el aceite, se hervía, que soltara la esencia. No sabemos cómo lo haría, pero el olivo, hay algo un principio que yo acabo de entender ahora que tenemos árboles de olivo en la casa, que hace, ¿cuántos años hace que tenemos el árbol de olivo? ¿Nos arregló la transmisión? ¿Sí? Como 3 años. Acabo de escribir algo. Cuando el salmista dice: pero yo estoy como olivo siempre verde, diga conmigo: yo soy como un olivo siempre verde. Lo acabo de entender porque el olivo le han caído nevadas, la nevadota del año pasado, heladas, y a él no le importa esta vez. La palabra aceite en hebreo es shemen, grasa líquida como de olivo, perfumada, pero también significa ¿qué? Riqueza, bálsamo, fama, fértil, grueso, manjar. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos en este tesoro, ¿qué hay ese tesoro dónde está? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, el aceite que ha sido depositado en nosotros, la unción que ha sido. Por eso David tuvo tanto temor de tocarle un pelo a Saúl, porque lo que David estaba respetando no era a Saúl, era la unción que estaba en él. Yo no sé qué hígado y qué estómago tienen muchos hijos de Dios para tratar de tocarle un pelo a un hijo o una hija de Dios, estando la unción en él, para maldecirlo, para decir barbaridad y media, siendo un hijo de Dios, porque tenemos que tener respeto, ya si no por la persona, mínimo por la unción que la persona da. Y aquí no estoy diciendo que el ungido sea yo. Aquí el problema es que los ungidos somos todos, porque una iglesia tradicional puede decir: no, el ungido del Señor, hasta dicen: el ungido del Señor, dicen así como como para que uno se sienta el Diego de Juárez.
No. La unción que está en mí está en José, está en Guetta, está en Tónica. Y tenemos que respetar la excelencia de esa unción que está en nosotros. No somos los mejores, pero por alguna razón el Padre la puso ahí. Ay, me equivoqué, hice mal. Olivo es la palabra sayid. Esta es la última página. Ya me acordé que era lo que me iba a preguntar, pero ya me... Es olivo, el árbol, la rama, la aceituna. Ahí le va un principio interesante para que tomen nota cómo vamos a terminar esto, porque ahorita, ¿por quién vamos a hablar? Por sus dedos. Deriva de la raíz sib. Y sib significa ser prominente, tener brillo. Diga conmigo, yo tengo brillo. Ni el infierno ni nadie me lo apaga. Pero sí es el mes de las flores, que corresponde con nuestro calendario más o menos, o el mes de Ijar, entre el mes de abril y mayo, entre abril y mayo. Por eso se dice, aunque les cae a los demás que nacen en otro mes, ¿cuántos abriles tienes? Ya sé que le dio un niño. Y también dice el salmista para abril o para mayo. No, pero sí dice que las cerezas que se están floreando. Sí. Dice Primero Reyes 6:1, en el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes ¿qué? De Sib, que es el mes segundo, comenzó a edificar él la casa de Jehová. Diga conmigo, yo soy como el olivo. Mes segundo, floreciendo, siempre verde. Entonces, a pesar de los procesos de prensado o de fuego, siempre estará verde. Como dice el Salmo 1, verso 2, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La unción se puede soltar adorando, se puede soltar orando, pero tendrá que haber sido procesado, pasado en el fuego o pasado en el fuego. Adoremos a Dios y voy a pedirle a Miriam que nos ayude y busque acople a quien quiera para que nos ayuden para orar. Para, si usted necesita que oren por usted, por sus órganos internos, lo que cubre su grosura, vamos a orar. Miriam le va a dar aceite, usted toma aceite en su mano y usted mismo se toca sus partes de sus órganos, lo que necesite que sea orado, y los demás le acompañamos para orar. Así que mientras alguien de adoración viene, los ministros comienzan a fluir y a ministrarnos a través del aceite de la unción de lo que Dios les ha dado. Mientras se acomodan y vayan pasando aquí si usted necesita que ore por usted, si tiene un problema con su hígado, diabetes, riñones, procesos estomacales, intestinales. Comience a adorar a Dios. Comience a adorar a su Dios. Ahí donde está.